Vamos buscando Éxodo, capítulo 14. Vamos a retomar Éxodo esta mañana y vamos a continuar con Éxodo por los próximos domingos. Y vamos a estar entonces en Éxodo capítulo 14 y hoy vamos a estudiar a partir del versículo 5 y vamos a llegar hasta el final del capítulo, ¿ok? Éxodo capítulo 14, versículo 5 al 12. Entonces hay que dar un breve contexto porque tuvimos ciertas semanas donde estuvimos enfocándonos en la adoración, ¿verdad? En nuestra vida de adoración. Hablamos de la vida de adoración personal, hablamos de la vida de adoración familiar, hablamos de la vida de adoración congregacional también, y todo esto lo estuvimos hablando como expresiones de fomentar, buscar, perseguir la vida piadosa, ¿verdad? Fomentar, buscar, perseguir la santidad en nuestras vidas. Y hoy entonces lo que estamos haciendo es retomando Éxodo. Pero Éxodo es importante recordar, ¿verdad? Lo que viene ocurriendo en la historia, principalmente porque tenemos más o menos unos 2 meses de no estar en Éxodo. Y en la historia se nos describe a Israel siendo esclavizado en Egipto, se nos describe a Dios viniendo a intervenir en la historia de la humanidad en favor de Israel para liberar a los israelitas de Egipto. Lo hace con mano fuerte, lo hace con grandes prodigios o lo hace con plagas y logra, ¿verdad? No es que en algún momento no lo pudo haber logrado desde el inicio, pero él quiere mostrarse poderoso a Israel y a los egipcios y a los pueblos vecinos para que no exista la menor duda de que es Dios obrando en medio de su pueblo, para el favor de su pueblo, para el bienestar de su pueblo, para la salvación de su pueblo, y por eso es que lo hace por medio de estos 10 prodigios o estas 10 plagas, para que no quede la menor duda de que no hay Dios como Él en el mundo, de que no hay un pueblo que Él trate con tanto favor como su pueblo Israel en el mundo. Hoy entendemos que ese favor está en la iglesia, no exclusivamente en Israel, sino en la iglesia. Pero también Dios quiere que las personas, tanto de su pueblo como las personas de fuera, le teman. Y el temor ha llegado a ser tal, el reconocimiento de Faraón ha llegado a ser tal que ha permitido que los israelitas finalmente salgan. Dios ha cumplido su propósito, ha logrado lo que Él se planteó desde el inicio, que era endurecer a Faraón con el objetivo de mostrarse Él glorioso. Pero el endurecimiento de Faraón no ha concluido, todavía falta una etapa adicional, que es la que vamos a ver hoy, un acto adicional de parte de Dios. Pero es importante recordar cómo ese proceso que se viene dando para que nosotros podamos entender lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, en esta mañana vamos a ver Éxodo a partir del versículo 5. No vamos a leer toda la sección de inicio, sino que la vamos a leer conforme vayamos avanzando, para no tomar demasiado tiempo en la lectura, porque es un poco larga, pero es importante entender esos elementos, simplemente de contexto. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su gracia, pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo de enseñanza y podamos sacarle el mayor provecho a este pasaje que para mí es de los más lindos de Éxodo, y no solo por la forma en la que el Señor se glorifica, pero por la forma en la que nos habla a nosotros en la actualidad. Es de los pasajes en serio más lindos. No que la escritura no sea lindo, pero yo creo que hay momentos de vida donde uno necesita ciertos pasajes, y en la gracia del Señor yo creo que este es un buen pasaje para la iglesia esta mañana, y en eso me gozo. Interesantemente, Andrés nunca había hecho algo que hizo hoy, y fue orar por este hombre débil que se tiene que parar a predicar la palabra de Dios, y lo hizo hoy justamente que me siento ansioso, y es una ansiedad distinta.
Es como algo en mis entrañas que de la mañana me ha tenido como inquieto, no sé qué es, pero no, y le doy gloria a Dios porque en mis debilidades yo necesito ser débil para que repose el poder de Cristo sobre mí, como habla Pablo en 2 Corintios, pero hoy particularmente me siento distinto, me siento débil, me siento vulnerable, me siento expuesto de alguna manera, no sé por qué, pero es como me siento y quiero compartírselos también para que hagan esta oración junto a mí, pidiéndole al Señor que me conceda gracia para ser fiel y para exponer su palabra con precisión en medio de mis debilidades. Entonces vamos a orar por eso y pedirle al Señor también que dirija nuestros corazones por medio del Espíritu y por medio de la palabra para que podamos glorificarle como Él merece ser glorificado. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo, Padre. Creo que hoy yo particularmente entré aquí y estaba más enfocado en la condición de mi corazón que en la realidad de que estás presente. Y no hay mayor seguridad, no hay mayor descanso, no hay un lugar mejor para habitar que en tu presencia y para estar que en tu presencia, Señor. Así que gracias por este recordatorio amoroso, Señor, que me haces a mí, que nos hace a todos, Señor, de saber que estás presente, Señor, recibiendo la adoración de tu pueblo, y eso es suficiente para nuestras almas. Te doy las gracias, Señor, por este pasaje que también habla la realidad de toda la congregación en esta mañana, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a ver la grandeza de tus planes y de tus propósitos en medio de nuestras circunstancias, para que podamos ser personas que te adoran en medio de ellas, independientemente de si sean favorables o si sean de tristeza o de angustia o incertidumbre, Señor. Nosotros sabemos que tú estás en control, sabemos que tú eres Dios y sabemos que nadie te puede mover de tu trono. Nadie puede oponerse a tus planes, nadie puede oponerse a tus propósitos. Te pedimos que nos ayudes a encontrar nuestra seguridad en quien tú eres, en medio de este mundo lleno de inseguridad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y lléname a mí, Señor, dame gracia para morir a mí mismo y gozarme en mis múltiples debilidades, Señor, con tal de que tu palabra, Señor, sea expuesta con fidelidad y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Cuán importante es para cada uno de nosotros tener una perspectiva espiritual en medio de las circunstancias de vida que nos toca enfrentar en el día a día. Piensen cuán importante es tener una perspectiva espiritual y cuáles son las consecuencias de no tenerla. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una perspectiva espiritual en las circunstancias de nuestro día a día? El problema de no tener una perspectiva espiritual en las circunstancias de nuestro día a día es que no hay esperanza en lo terrenal, es que no hay seguridad en lo terrenal, es que no hay ancla en lo terrenal. Y el problema de que no hay ancla en lo terrenal quiere decir que entonces nosotros vamos a ser movidos y zarandeados de un lado para otro en función de las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar, ya sea a nivel emocional, a nivel sentimental o sea a nivel circunstancial. Nosotros vamos a ser movidos y zarandeados como las olas del mar que nos llevan de un lugar para otro, a menos de que nosotros podamos predicarle a nuestra alma la necesidad que tiene de entender la voluntad de Dios, de entender la perspectiva espiritual en medio de las circunstancias de la vida. Nosotros necesitamos constantemente predicarle a nuestra alma el evangelio de Dios y el carácter de Dios en medio de nuestras circunstancias, de tal manera que podamos entender que hay algo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias. De lo contrario, seremos zarandeados, y obviamente el ser zarandeados no trae ningún bienestar a nuestra alma, sino más bien lo que trae es
incertidumbre, angustia, dolor, etcétera, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuán importante crees que es para vos tener una perspectiva espiritual en medio de las situaciones de vida que te tocan enfrentar? Y esto es bien importante porque la Biblia nos habla de que vamos a tener consecuencias negativas en el pecado. No estoy hablando de ese tipo de consecuencias. No estoy hablando de las consecuencias o las circunstancias que tenemos que enfrentar como resultado de nuestro pecado, porque ya sabemos que nunca va a haber éxito en el pecado. Nunca va a haber un solo pecado que produzca éxito en esta vida. Y cuando digo éxito, es gloria para Dios, es crecimiento espiritual, es semejanza a Cristo. Nunca nada de eso va a ocurrir por medio de la práctica de un pecado. Pero eso lo entendemos. A lo que me estoy refiriendo es a las circunstancias de la vida que se vuelven adversas en los momentos en los que nosotros estamos caminando en fidelidad al Señor y en obediencia al Señor. Porque el Señor nos ha prometido que cualquiera que quiera vivir en este mundo piadosamente sufrirá persecución, sufrirá situaciones adversas. La vida se pondrá cuesta arriba porque la vida cristiana no es una vida de color de rosa, no, la vida cristiana es una vida de sufrimiento porque seguimos a aquel que sufrió hasta la muerte, porque imitamos a aquel que sufrió hasta la muerte y por lo tanto, si algo nosotros podemos tener claro, es lo que Filipenses nos dice en 1:29, Dios nos ha concedido la gracia para creer en Él, pero también la gracia para sufrir por Él. El sufrimiento es parte de la vida cristiana y entiendan, estoy hablando del sufrimiento no que viene como consecuencia de nuestro pecado, sino el sufrimiento que viene como consecuencia de seguir a Dios, de ser fieles a Dios, de ser obedientes a Dios, pero es la consecuencia natural de habitar en un mundo caído que trata de opacar y trata de destruir la luz porque no la soporta, porque está consumido en las tinieblas y por lo tanto nos abruma aún en medio de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia al Señor. ¿Cómo enfrentamos nosotros la vida cuando estamos caminando fieles al Señor, cuando estamos siendo obedientes, no de manera perfecta, pero sí tratando de hacer el esfuerzo de caminar en la voluntad del Señor y de alguna manera parece que más bien las circunstancias se van poniendo cada vez más adversas, las situaciones cada vez son más dolorosas, las situaciones parece como que tienden a hacerse cada vez más negativas en medio de nuestro caminar al Señor? Ahí es donde nosotros necesitamos predicarle a nuestra alma: alma, espera en el Señor. Alma, hay algo que Dios está haciendo. Porque familia, nosotros no podemos comprender todo lo que Dios está haciendo, pero sí podemos comprender lo suficiente para poder adorar al Señor y gozarnos en el Señor aún en las circunstancias más adversas que nos toca enfrentar en esta vida. Voy a repetir esto. No podemos comprender todo lo que Dios está haciendo, pero sí podemos comprender lo suficiente para adorar y gozarnos en el Señor aún en las peores circunstancias que nos toque enfrentar en nuestra vida. Porque tenemos que recordar que nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. No lo somos, el centro del universo. No somos el fin de los planes de Dios. Los planes de Dios, los propósitos de Dios y la obra de Dios nos trasciende de manera que nunca vamos a poder comprender hasta dónde puede llegar a cumplirse la voluntad de Dios en medio de nuestras circunstancias, por más adversas que sean. Dios trabaja mucho más allá de nosotros mismos, Dios trabaja mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y como les digo, tal vez no lo podemos comprender todo, pero sí podemos comprender lo suficiente como para gozarnos y adorar al Señor en la forma en la que Él merece ser adorado, aún en nuestras peores circunstancias. Y esta mañana lo que vamos a ver es 3 realidades espirituales, 3 realidades divinas, eternas, celestiales, en medio de las cuales nosotros podamos adorar al Señor y gozarnos en el Señor, independientemente de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y algo que a mí me gusta y yo le agradezco al Señor es que en la Escritura Dios no ha ocultado
los errores o los pecados de su pueblo, sino que Dios los ha plasmado para que nos informen en la actualidad a nosotros, no solo las cosas buenas, pero también las negativas de las cuales nosotros también podemos aprender. Y muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en los pecados y en los elementos negativos de su pueblo, pero Dios trae estas palabras para animarnos, para consolarnos, para enseñarnos y decirnos, vean la forma en la que en esta etapa de la vida su pueblo no respondió de la manera adecuada, para que nosotros podamos aprender a partir de ello y ojalá en su gracia, en su poder y con la dirección de su Espíritu en nuestras vidas, nosotros sí podamos responder de manera distinta, aprendiendo del pasado y confiando en el presente, aprendiendo del pasado y dependiendo en el presente. Entonces, toda esta sección que nosotros vamos a ver a partir del versículo 5 hasta el final, versículo 31, la podríamos sintetizar de esta manera. Para adorar y gozarnos en el Señor, en toda circunstancia necesitamos ver con ojos espirituales. Para adorar y gozarnos en el Señor, en toda circunstancia necesitamos ver con ojos espirituales. Por eso inicié con la pregunta, ¿cuán importante es para vos en tu día a día tener una perspectiva espiritual de las situaciones? Porque si no es importante es algo que no vas a procurar. Y si no vas a procurar, es casi imposible que te puedas gozar y que puedas adorar al Señor en medio de tus circunstancias. Porque no debemos ignorar que aún siguiendo los pasos del Señor, aún siendo obedientes y aún siguiendo la voluntad del Señor, nuestras circunstancias pueden ir aumentando en la adversidad. Y esto lo vamos a ver conforme vayamos viendo las verdades siguientes. La primera verdad está en los versículos 5 al 12 y es la siguiente. Esta es la primera realidad espiritual que nosotros necesitamos comprender. Recordemos que no podemos comprender todo, pero sí la Biblia nos ha dado lo suficiente para que nosotros podamos ser adoradores gozosos en medio de la adversidad. Esta es la primera verdad. Y tenemos que reconocer que el Señor nos coloca en circunstancias para trabajar en la vida de las personas a nuestro alrededor. El Señor nos coloca en circunstancias para trabajar en la vida de personas a nuestro alrededor. Vean lo que dice el versículo 5 al 12. Dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano dura o mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Este pasaje nos habla de dos perspectivas, pero va cambiando de perspectiva. ¿Okay? La primera perspectiva es la perspectiva humana, lo que está ocurriendo a nivel humano. Después pasa por la perspectiva divina, es como que si nos dijera, ok, esto es lo que se puede ver en términos humanos, pero esto es lo que está pasando a nivel divino, y después regresa a la perspectiva humana. ¿Okay? Esto es lo que va a pasar en esta primera sección, porque en el versículo 5 empieza con Faraón, y a Faraón le han llegado a decir, finalmente el pueblo ha huido, el pueblo ha salido, se han ido, ya no habitan más en las ciudades. Esas ciudades
donde habitaron por 400 años, en este momento están desiertas. Todo el pueblo ha salido, se ha ido, ya no somos sus dueños, ya no somos sus autoridades. Ese es un pueblo que ya no habita en nuestra tierra, y esto produce que Faraón se arrepienta y cambie de opinión, porque si nos acordamos con la última plaga, que es cuando Faraón pierde a su primogénito, en medio del dolor, en medio del reconocimiento de que sus dioses no pudieron hacer frente al Dios de Israel, que él no se pudo enfrentar al Dios de Israel, que él tuvo que doblar su brazo en frente del Dios de Israel, él decide: salgan, váyanse, no los quiero ver más. Pero hay algo que ocurre en la mente de Faraón al darse cuenta de que ya no iba a tener servidores, de que ya no iba a tener esclavos. Evidentemente, ¿qué pasa en la economía? ¿Qué va a pasar en la construcción? ¿Qué va a pasar a nivel socioeconómico, etcétera, si los israelitas no están presentes? Este imperio no se va a sostener. No, tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por ellos. Eso es lo que está pasando a nivel humano. En la mente de Faraón, eso es lo que él posiblemente está concibiendo y se arrepiente de haberlos dejado ir. Entonces, versículos 6 y 7 nos describe la respuesta ante ese razonamiento. No podemos dejarlos ir, pero se han ido todos. No quedó ni uno solo. ¿Cómo podemos hacer para ir por ellos y hacerlos regresar, obligarlos a regresar? Faraón toma los 600 mejores hombres junto a los carros, a los mejores hombres junto a 600 carros escogidos, y esto lo tenemos que entender de la siguiente manera. Es el ejército, el imperio más fuerte de la época. Lo que nos está describiendo es que estos 600 carros con sus mejores hombres es la máxima potencia, la mejor artillería, lo mejor que tiene ese ejército. Faraón lo está tomando. Es como que si nosotros dijéramos, en medio de un conflicto, ¿a quiénes mandamos? ¿A quiénes mandaría el ejército de Estados Unidos? Mandaría a sus Marines, mandaría a sus SEALs, mandaría a sus Rangers, mandaría a la gente que está más capacitada para obligar a todos ellos a devolverse. Aquí no es que Faraón estaba mandando a cualquier batallón, está mandando a lo mejor de sus hombres con lo mejor de sus herramientas militares para hacer regresar a este pueblo. Y esto nos describe también que en quién está confiando Faraón, en sus propias capacidades, en sus propios recursos, creyendo que puede hacerle frente una vez más a Israel y a su Dios particularmente, aunque ya Dios le demostró de muchas maneras que no había forma. Pero ya vamos a ver la perspectiva divina en el versículo 8, porque en el versículo 8 se nos dice que esto Faraón lo está haciendo porque Dios está endureciendo su corazón. Esto es lo que Faraón está haciendo porque Dios ha endurecido su corazón, posiblemente de una manera en que él no pueda reconocer que no tiene manera de luchar contra Dios. No puede reconocer la forma en la que Dios ha sacado a su pueblo con mano fuerte, como dice el texto. No puede reconocer que Dios ya demostró su superioridad sobre su ejército, su superioridad sobre sus dioses, su superioridad sobre Faraón mismo. No puede reconocer su incapacidad de enfrentarse al Dios Todopoderoso. Lo ha endurecido para que, aún habiendo sido derrotado en tantas ocasiones, él piense que todavía tiene oportunidad de enfrentarse al único y verdadero Dios. Para pensar que todavía puede contender contra Dios. Y ese es uno de los más grandes problemas del ser humano. Específicamente el no creyente, pero a veces hasta nos pasa a nosotros como creyentes. Creemos que podemos ir en contra de la voluntad del Señor y salir victoriosos. Creemos que podemos oponernos a la voluntad del Señor y salir avantes. Creemos que podemos contender contra el Señor y salirnos con la nuestra. No hay forma de oponerse a la voluntad del Señor. No hay forma de vivir en contra de la voluntad del Señor y que resulte en algo bueno, en algo positivo o en algo de bendición.
Y Faraón lo está experimentando en este momento. Entonces, de la perspectiva humana nos dice, esto es lo que está haciendo Faraón. Pero en la perspectiva divina nos dice, esto es lo que está haciendo Dios en el corazón de Faraón. Y después vuelve en el versículo 9 a la perspectiva humana, porque nos dice que con un corazón lleno de orgullo y de ignorancia de parte de Faraón y de los egipcios en cuanto a quién es Dios y la forma que ha actuado en Israel, él decide ir tras ellos con todo su ejército. Pero vean lo que pasa en el versículo 10. Y el versículo 10 nos demuestra la reacción de un pueblo que ignora los propósitos divinos. La reacción de un pueblo que ignora los propósitos espirituales. La reacción de un pueblo que ignora los propósitos celestiales. La reacción de un pueblo que ignora los propósitos divinos. Esta es la reacción de un pueblo que ve con sus ojos naturales y no ha tenido la capacidad de formarse de tal manera que en medio de sus peores circunstancias pueda ver con ojos espirituales. Esto es un pueblo que ignora lo espiritual y está enfocado en lo terrenal, está enfocado en las circunstancias presentes. Porque en el versículo 10, los israelitas ven a los egipcios llegar a donde ellos están acampando y lo primero que hacen es llenarse de miedo. Una de las instrucciones que más se repite en la Escritura, que le dice tanto a personas como a su pueblo, a individuos como a su congregación, es no temas, no temas. Y la razón por la que no debemos de temer es porque su presencia está con nosotros. Esa es la única razón por la que nosotros no debemos de temer en ninguna circunstancia. Dios está ahí con ellos. No importa si se vienen todos los ejércitos del mundo, Dios está ahí con ellos. Pero ellos pierden la perspectiva de quién es Dios, de sus propósitos y de sus planes, y lo único que pueden ver es que los egipcios los están acorralando, porque de un lado están los egipcios y del otro lado está el mar, y no hay forma en la que ellos puedan salir de esa condición. Entonces se nos dice, claman a Dios, pero se quejan contra Moisés, sin saber que al quejarse contra Moisés, se están quejando contra Dios, porque lo único que es Moisés es ser el mensajero de Dios. Y se están quejando contra Dios, pero las cosas que dicen son espantosas. Primero, demuestra que lo que acaban de vivir semanas atrás, las 10 plagas, y no solo la muerte de los primogénitos de Egipto, sino la salvación de los primogénitos de ellos, ya no está en su memoria. Ellos no son capaces de, en medio de las peores circunstancias, recordar la fidelidad de Dios, recordar el poder de Dios, recordar el trato de favor que Dios les ha dado a ellos. No son capaces, no se han formado, no se han preparado, no se han disciplinado para recordar la fidelidad del Señor, sus obras y su carácter, sino que son personas que responden emocionalmente a sus circunstancias y lo único que pueden ver es, esto se ve difícil, se llenan de temor y viene la queja. Porque las cosas que dicen son terribles. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos que sirvamos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor me hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Ustedes entienden el corazón que hay detrás de todo esto? La queja, la decepción en contra de Dios, la ira incluso en contra de su mensajero, como si ellos hubieran hecho algo para estar en esta situación de libertad, y ahora porque en medio de su libertad las cosas se ponen difíciles, ahora viene la queja, porque Dios los liberó de la esclavitud. Básicamente, estas personas no han entendido que su primera queja Dios la suplió con actos prodigiosos, porque su primera queja ya lo habían hecho. Es que esta no es la primera vez. Su primera queja vino en Éxodo 5, versículos 20 al 21. Dice, al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando.
Moisés y Aarón habían ido a hablar con Faraón y le había dicho, deje salir a mi pueblo. La respuesta de Faraón es, no sean necios. Es más, por necios, ahora van a tener que seguir haciendo los mismos ladrillos, pero van a tener que ir a buscar la paja también. Y los azotaban al no cumplir con la cuota de ladrillos que debían de producir diariamente. Y entonces vean la queja de ellos hacia Moisés. Nuevamente Moisés es solo el mediador, es solo el mensajero de Dios, pero vean la queja. Y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que los maten. Ya ellos habían pasado una vez una circunstancia adversa en medio de que Dios les está concediendo un gran favor de liberarlos. En medio de esto hay una circunstancia adversa y ellos pierden la perspectiva de esto y se enfocan en esto, y lo que esto produce es queja y negación de la obra de Dios en medio de su mensajero. Y lo que hace Dios después es darles 10 prodigios para liberarlos de Israel, pero no solo eso, sino que los envía con las manos llenas, con oro, con vestimentas, con cosas de valor, para que no se vayan desprovistos de Egipto. Y en medio de esto, vuelve a venir una situación adversa y vuelven a hacer lo mismo. Se vuelven a enfocar en esta situación adversa e ignoran todo lo que está haciendo Dios en medio de ellos para su salvación, para su bienestar, para su bendición. Y eso es lo que muchas veces nosotros enfrentamos en nuestro día a día cuando perdemos la perspectiva bíblica, divina, espiritual, celestial, eterna en nuestras vidas. Porque perdemos el gozo de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque esta situación adversa se vuelve nuestro mundo y porque hemos quitado de nuestro panorama todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios piensa hacer en medio de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros enfrentamos nuestras circunstancias adversas, aquellas que son por obedecer al Señor. Recuerden que el Señor aquí les dijo, salgan, vayan por aquí, pero después los hace regresar y los lleva a un punto específico para que los egipcios lleguen a ese punto. Ellos no entienden la voluntad del Señor, solo están viendo lo natural, y lo que esto produce es queja, tristeza, falta de esperanza, dolor. Y esa es muchas veces la forma en la que nosotros reaccionamos en medio de situaciones adversas, porque perdemos de vista el plan de Dios que está desarrollando, no solo en nosotros, sino en otros, como vamos a ver. La reacción de Israel, básicamente podríamos describirla de esta forma. Estábamos mejor en la esclavitud que en la libertad. ¿Entienden el corazón detrás de esto? Para estar en esta situación, mejor nos hubiéramos quedado siendo esclavos en Egipto. Y muchas veces es en nuestros corazones, en la actualidad, Señor, por serte fiel, por serte obediente, hoy estoy en medio de esto. Y lo que hay detrás de ese razonamiento es, si yo hubiera decidido por mí mismo, estaría en una mejor circunstancia de vida. Señor, si fueras tan sabio como yo, hubieras diseñado en tu palabra que yo hiciera A para poder este resultado. Pero en tu palabra me has dicho que haga B y el resultado que tengo es este. Señor, te has equivocado. Señor, no sos tan sabio como yo. Muchas veces ese es el razonamiento que hay detrás de la queja. Entienda que yo en esto, con lo que le estoy diciendo, no me estoy enfocando en la queja. Es lo que hay detrás de la queja. Es la falta de fe, es la falta de reconocimiento del poder de Dios, es la falta de reconocimiento de la capacidad de Dios para orar en medio de nuestras circunstancias, es la falta de reconocimiento de la fidelidad de Dios, es el reconocimiento de mi total incapacidad de saber lo que va a ocurrir mañana. Y es el pecado de ponerme en una situación donde yo creo que yo lo puedo hacer mejor que Dios. Todo eso es lo que hay detrás de la queja. La queja es solo lo que se expone. De lo que habla la boca, abunda el corazón. ¿Tiene sentido? Tenemos que irnos más atrás de la queja. Si nos quedamos en la queja,
nos quedamos en lo superficial. La queja es solo el resultado de lo que está ocurriendo en mi corazón y de la forma en la que yo estoy comprendiendo las circunstancias. Desde una perspectiva humana, la situación en la que están los israelitas es desesperante. Hay que ser honestos. Es desesperante. Desde una circunstancia y posición y perspectiva humana, imagínense, es como que el ejército de Estados Unidos se nos venga con todo su poderío militar a atacar Costa Rica. ¿Para dónde corremos? No tenemos ninguna forma de sobreponernos a eso. Ninguna forma de sobreponernos a eso. La situación de los israelitas no es fácil desde una perspectiva humana. Pero desde una perspectiva divina, podrían venirse contra Costa Rica todos los ejércitos del mundo con todo su poderío nuclear y no nos pueden ni despeinar si la presencia de Dios está con nosotros. Esa es una perspectiva divina en medio de las circunstancias terrenales. ¿De qué vamos a temer? ¿Por qué nos vamos a poner ansiosos? ¿Por qué vamos a dudar si la presencia de Dios está con nosotros? ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios está con nosotros hoy en el presente? Tenemos el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. No lo tenemos ni siquiera afuera, lo tenemos aquí, adentro, y testifica de que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a temer? La única razón por la que tememos es porque perdemos de vista el panorama bíblico por enfocarnos en la circunstancia. Y nosotros, familia, tenemos que recordarle a nuestra alma, alma mía, espera en el Señor. Eso es lo que nos dice el salmista, alma mía, espera en el Señor porque aún he de alabarle. Alma mía, las circunstancias no son la realidad del plan perfecto de Dios. No se limitan al plan perfecto de Dios. ¿Cómo entendemos estas circunstancias? Una de ellas, como estamos viendo en este primer punto, es que Dios actúa en las personas a nuestro alrededor por medio de nuestras circunstancias. Es algo que nunca debiéramos de obviar, nunca debiéramos de olvidar. Por eso es que les digo que no somos la última Coca-Cola en el desierto, porque si nosotros pensamos que se trata de nosotros, entonces no tiene ningún sentido sufrir por Cristo. Porque si el fin de los planes de Dios soy yo, entonces todo termina en mí y yo pierdo de vista que Dios está actuando en las personas a mi alrededor en medio de mis circunstancias. De hecho, no es que Dios actúa en medio de nuestras circunstancias, es que Dios genera y nos coloca en medio de circunstancias para actuar en medio de nosotros, para actuar en el corazón de otros. No es que sale por casualidad, no, es que Dios nos lleva a lugares donde Él puede actuar en la vida de los demás a partir de nuestras propias circunstancias. Pero muchas veces ignoramos esta realidad y somos finitos en nuestra manera de pensar, pensando que se trata de lo que nosotros estamos viviendo. No, Dios nos conoce, Dios nos ama, Dios nos cuida, pero tenemos que reconocer que los planes de Dios nos trascienden. No podemos ser tan limitados de pensar que los planes de Dios acaban en nosotros. No, los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos reconocer o entender. Los planes de Dios son tan increíbles que incluso nuestras circunstancias sirven para que Dios trabaje en la vida de nuestros enemigos. Eso es increíble. Dios está trabajando por medio de las circunstancias a su pueblo. Recordemos que Dios es el que los está llevando a ese lugar específico. Porque sus planes no solo son para Israel, sino también son para Egipto. Porque las circunstancias de nuestra vida no solo van a impactar a las personas que nos aman, sino que también van a impactar a nuestros enemigos. Porque el poder de Dios trasciende las circunstancias de nuestra vida e impacta la vida de otras personas. Entonces, hay al menos 4 prácticas que nosotros debiéramos de considerar en medio de nuestras circunstancias que nos ayuden a ver con ojos espirituales. La primera es una determinación de caminar en fidelidad y en obediencia al Señor independientemente de lo que nos toque enfrentar.
Es una determinación de caminar en fidelidad y en obediencia al Señor independientemente de lo que nos toque enfrentar. Porque yo no hago las cosas por lo que voy a enfrentar, yo hago las cosas por quien es nuestro Dios y porque Él merece que yo le sea fiel y yo le obedezca, independientemente del resultado. La segunda es una aceptación de que vivimos en un mundo caído en donde el pueblo de Dios tiene que sufrir. Es aceptar la realidad de que nuestro descanso, nuestra seguridad y nuestra paz es Cristo y lo vamos a disfrutar en plenitud cuando lleguemos a su gloria, pero no en este momento. En este momento vivimos en un mundo caído que se opone a la luz, que se opone a la verdad, que se opone a Cristo, y si nosotros queremos caminar en fidelidad a Cristo, ese mundo se va a oponer a nosotros. Y vamos a enfrentar adversidades. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es creer que no va a enfrentar adversidades. Es totalmente contrario a la palabra de Dios. Nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo y tenemos que recordar que eso es consecuencia de este mundo caído, pero es glorioso. Porque ninguno de nosotros merecía creer en Cristo y ninguno de nosotros merece sufrir por Cristo. Por eso es gracia. El que podamos sufrir por Cristo es gracia, porque tampoco lo merecemos. Por eso es que es glorioso también. Esa es la segunda, la aceptación del mundo en el que vivimos. La tercera es la fe para creer que nuestro Dios es infinitamente más poderoso que nuestras circunstancias y que nuestros peores enemigos. Nuestro Dios es más poderoso. Yo no entiendo las circunstancias, no puedo reconocer todo lo que Dios está haciendo en medio de nuestras circunstancias, pero yo puedo reconocer que mi Dios es más poderoso que cualquier cosa que yo estoy viviendo o cualquier enemigo que se está oponiendo en mi vida. Y la número 4 es la humildad para gozarnos en que el cumplimiento de los propósitos de Dios es más importante que nuestra propia tranquilidad en este mundo. Es la humildad para decir, Señor, si tus propósitos requieren mis sufrimientos y mis padecimientos, en eso yo me voy a gloriar, porque para mí es más grande, más importante tu gloria y el cumplimiento de tus propósitos que mi propia paz y tranquilidad en este mundo. Porque vos me has prometido una paz completa, una tranquilidad completa y una seguridad completa, no en este mundo, sino cuando llegue a tu gloria. En este mundo yo descanso en ti, pero en medio de este mundo yo sé que voy a tener aflicción. Va a llegar un momento donde ya no. Va a llegar un momento donde ya no. Así que si de momento, en esta vida temporal y terrenal, me toca sufrir para tu gloria, Señor, yo quiero tener la humildad para gozarme en eso. Y para no exigirte que me saques de estas circunstancias, si es que estás por medio de estas circunstancias trabajando en la vida de las otras personas, incluso en la vida de mis enemigos. Y tenemos que reconocer ciertas cosas. En la perspectiva humana no hay ningún tipo de esperanza. Todo puede cambiar de un momento a otro, pero en la perspectiva divina estamos en los planes del Todopoderoso, estamos en las manos del Todopoderoso y estamos bajo el cuidado del Todopoderoso. Desde la perspectiva humana seremos zarandeados por las emociones, los sentimientos y las circunstancias, pero desde la perspectiva divina yo sujeto mis emociones, mis sentimientos y mis circunstancias a la verdad de Dios revelada en la palabra, que me trae descanso y seguridad al saber que su presencia es todo lo que necesito en este mundo caído. En la perspectiva humana todo se sale de control, pero en la perspectiva divina Dios siempre está en control. Por eso, familia, es que necesitamos desesperadamente tener una perspectiva divina en el día a día, y parte de tener una perspectiva divina es entender que no lo puedo comprender todo, pero puedo comprender que Dios está actuando en la vida de otras personas por medio de mis circunstancias, y eso es glorioso. Y en eso me puedo gozar y por eso puedo adorar al Señor, aún en la vida de mis enemigos. Puede ser para bendición o puede ser para castigo, como lo vamos a ver más adelante. La forma en la que Dios escoja actuar en la vida de las otras personas, eso le corresponde a Él. Pero si me puede utilizar a mí y puede utilizar mis circunstancias para actuar en la vida de los demás, ya sea para bendición o para castigo, yo me puedo gloriar en eso. Y es algo que necesito saber mientras camino en este mundo caído. Necesitamos recordar que los propósitos de Dios trascienden nuestras propias circunstancias.
Y en eso, nuevamente, podemos gozarnos y adorar al Señor. ¿Está claro eso? Vamos entonces al segundo punto. La segunda verdad. Y es que el Señor nos coloca en circunstancias en donde Él se pueda glorificar. El Señor nos coloca en circunstancias en donde Él se pueda glorificar. Entonces entendamos, ¿cómo podemos tener una perspectiva divina? ¿Podemos reconocer todo lo que Dios está haciendo? No. Pero hay cosas que sí podemos reconocer y son suficientes. Una de ellas es que Dios nos coloca en circunstancias en donde Él se puede glorificar. Vea lo que pasa, versículos 13 al 20. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos con los otros. ¿Qué hace Moisés como líder del pueblo? ¿Qué hace Moisés como mensajero de Dios? Les dice, quiten sus ojos de lo que pueden ver y fijen su mirada en el que está por nosotros. Fijen su mirada en el que está en control. Porque esto es desesperante, pero aquí está nuestra esperanza. Eso es lo que hace Moisés. Lleva al pueblo a reconozcan la voluntad de Dios en medio de esto. En el versículo 13 les dice, no teman. Además les dice, vean la salvación que Dios hará por ustedes. No es, vean a ver qué hacen. No es, esfuércense en sus propias capacidades para salir de esta circunstancia. No es, Dios te ha dado las capacidades personales para que puedas actuar en independencia de Dios. No es eso. Les está diciendo, vean la salvación que el Señor hará por ustedes. Y en el versículo 14 les dice, Él peleará por ustedes. De manera muy interesante es mientras ustedes se quedan callados. ¿Okay? Es que ni siquiera un grito tienen que pegar. ¿Verdad? Por eso a mí específicamente esta práctica que hay como de casi que invocar a Satanás, pero decirle, Satanás, te reprendo porque ¿acaso el Señor me está llamando a hacer eso contra Satanás? Lo que me está llamando es a creer y a confiar en Él. Él se encargará de Satanás, de sus demonios y de las adversidades que nosotros tengamos que enfrentar. Pero nuestra mirada tiene que estar en Él, porque Él es el que hará. Imagínense que yo me quiera agarrar con Satanás. ¿Cómo le puedo dar a Satanás? Ni siquiera lo veo. Ni siquiera sé de dónde llega. Ni siquiera sé cuáles son sus estrategias para hacerme daño. Dios las conoce. Yo voy al Señor porque sé que Él se encarga de mis enemigos. Y lo que yo tengo que hacer es simplemente confiar en Él porque Él cambiará mis circunstancias en su debido momento y como vamos a ver para su gloria. Pero no me tengo que abrumar en batallar contra cosas, demonios, Satanás, lo que usted quiera. Lo que el Señor me llama es a tener fe en Él, es a poner mi mirada en Él, es a poner mi confianza en Él. A eso está llamando al pueblo, le está diciendo, vean la forma en la que el Señor va a actuar. Confíen en Él, hagan lo que Él dice. Esto es importante. Porque el Señor les dice, pónganse en marcha. Moisés, levántate, extiende tu vara sobre el mar, haz que los israelitas pasen. ¿Qué nos está diciendo? ¿Vayan a pelear contra ellos? ¿O nos está diciendo, hagan esto y hagan esto y hagan esto? ¿De qué tenemos que ocuparnos nosotros? De hacer la voluntad del Señor. Y mientras hacemos la voluntad del Señor, Él se encargará de todo lo demás. A eso estamos llamados. Versículos 17 al 20 se nos describe lo que Dios hace en favor del pueblo. Dice Dios, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que entren
al mar detrás de los israelitas. Ahora, vean que nuevamente aquí nos lleva a la perspectiva divina. ¿Ok? Nosotros vemos a los israelitas acorralándonos, pero Dios nos está diciendo, esto es parte de mi plan. Lo que yo estoy haciendo es llevándolos al lugar, estoy utilizando sus circunstancias, estoy provocando estas circunstancias, yo las estoy generando porque yo tengo algo que hacer con Egipto. Y no solo algo con ustedes, y además con los otros pueblos, como les voy a contar ahorita. Pero entonces Él les dice, yo voy a hacer que ellos entren al mar detrás de ustedes. Él dice, yo me voy a glorificar en Faraón y en su poder militar. Yo voy a destruir a los egipcios. Y nuevamente vemos que los propósitos de Dios trascienden al pueblo de Israel. Los propósitos de Dios nos trascienden a nosotros. Las circunstancias adversas del pueblo de Israel son al mismo tiempo las circunstancias idóneas para que Dios trabaje y actúe en el pueblo de Egipto. ¿Entendemos eso? Nuestras circunstancias adversas son utilizadas por Dios como circunstancias idóneas para trabajar en las personas a nuestro alrededor. Por eso es que tenemos que quitar la mirada de nosotros y ver lo que Dios está haciendo. Sean nuestras circunstancias favorables o adversas, el pueblo de Dios debe saber que Dios se está glorificando en medio de ellas, aunque no podamos entender la forma en la que Dios se está glorificando. No importa cuál sea la circunstancia, usted y yo podemos saber, creer, tener fe, convicción de que en medio de esto Dios se está glorificando, aunque yo no pueda reconocer la forma en la que lo está haciendo. No debiera de sorprendernos que nuestra obediencia y nuestra fidelidad al Señor produzca circunstancias adversas, mientras reconocemos que para el Señor no hay ni una sola circunstancia adversa. La circunstancia puede lucir adversa para mí, pero nunca para el Señor. Por eso necesitamos tener una perspectiva espiritual. No debería de sorprendernos la realidad de que en algún punto de nuestras vidas podamos ser acorralados, incluso hasta por enemigos, sino agradecer que Dios nunca puede ser acorralado, por más numeroso que sea el ejército que atente contra Él. Esto no se trata de nosotros, familia, se trata de Dios y de su gloria. Es indispensable que veamos con ojos espirituales. Versículos 19 y 20, Dios dice que se coloca, en la palabra se nos dice que se coloca en medio del pueblo y que en toda la noche, entiendan, por más poderoso que era el ejército egipcio, no se pudieron acercar. No se pudieron acercar. ¿Qué fue lo que hizo que no se pudieran acercar? La presencia de Dios. La presencia de Dios es todo lo que se necesita. Y nosotros la tenemos en nuestras vidas. Ahora, esto nos recuerda que nada ni nadie nos puede hacer daño, a menos de que el que nos haga daño sea parte del plan de Dios. ¿Okay? Quiero decirles de qué manera se puede ver esto, porque no podemos decir como al cristiano nunca le va a pasar nada, ¿no? Ahí está Hechos capítulo 8, donde apedrean a Esteban. Y la Biblia nos habla de Santiago como mártir, y la historia de la iglesia nos habla de que muchas personas en Cristo han padecido la muerte. Hay muchos momentos en donde hombres y mujeres de Dios han sido asesinados por su fe. Pero desde la perspectiva divina, la muerte es solo el vehículo para la gloria. Entiendan, es necesario morir para ir a la gloria. Tenemos que ver la muerte desde esa perspectiva. ¿Qué importa si es por medio de un paro? ¿Qué importa si es por medio de un cáncer o una enfermedad? Eso va a producir un dolor temporal, sí, fuerte, duro, difícil de sobrellevar. Evidentemente, nadie está negando eso. Pero sea por medio de un paro donde la muerte es muy tranquila, o por medio de una enfermedad donde la muerte es muy dolorosa, o incluso por medio del martirio, donde hay una ejecución violenta en nuestra contra, la muerte será siempre un vehículo para la gloria. Un vehículo para entrar en lugar de reposo eterno. La muerte es algo bueno para nosotros.
La muerte es algo bueno para nosotros, los creyentes. Los no creyentes no, evidentemente. Pero para nosotros, si tenemos la perspectiva de lo que es la muerte en términos espirituales, les repito, es solo el pasaje directo para la gloria. Porque Romanos 11 nos dice que ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué temer la muerte? Si Él mismo nos afirma, no te va a separar de mí. De hecho, yo la voy a utilizar para traerte a mi presencia. Por eso tenemos que entender la muerte como algo glorioso. El proceso puede ser sufrido, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que todos conocemos personas cercanas y posiblemente a muchos de nosotros nos va a tocar sufrir en nuestro trayecto hacia la muerte. No podemos ignorarlo. Lo que podemos tener garantía es que la muerte nunca nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Incluso esas circunstancias dolorosas que llegan a la conclusión en nuestra muerte, como estamos viendo, Dios las va a utilizar para tratar con las personas a nuestro alrededor. Y eso es glorioso. En el caso de los israelitas, Dios decidió protegerlos a todos, incluidos a los extranjeros que iban con ellos. Y por más tecnología militar, solamente la presencia de Dios los mantuvo separados entre ellos y sus enemigos. Por eso les digo que ni siquiera todos los ejércitos del mundo, con toda su potencia nuclear, podrían hacernos frente si Dios está con nosotros. Ni siquiera se podrían mantener de frente ante la presencia de Dios. Pero nunca debemos de ignorar que Dios está trabajando en medio de nuestras circunstancias para su gloria. Y su gloria es infinitamente más valiosa que nuestra propia tranquilidad. Si yo tengo la gracia de Dios y Dios me concede la gracia para sufrir con tal de que Él sea glorificado, eso para nosotros es una gran bendición. Nunca debiéramos verlo como qué bárbaro Dios. La queja de los israelitas, recuerden, la queja es solo la expresión externa de la condición del corazón. Porque si en medio de las circunstancias adversas yo me empiezo a quejar y en mi boca hay queja, eso lo que me está diciendo en mi corazón es que no estás entendiendo que el Señor te está glorificando, se está glorificando en medio de esta situación. ¿Tenés que saber cómo se está glorificando el Señor? No. Lo que sabes y tenés que saber es que lo está haciendo. Y eso es suficiente para gozarte en medio de tu adversidad y es suficiente para adorar a Dios en medio de tu adversidad. Recuerden, Dios no nos ha dado la capacidad de entender la cabalidad de la mente divina. Es imposible para un ser humano entender la totalidad de los planes del Señor. Pero en su gracia nos ha revelado lo suficiente para que podamos entender lo suficiente con tal de que podamos adorarle y glorificarle y gozarnos en medio de estas circunstancias. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, todo esto yo lo estoy haciendo para la gloria de mi nombre. ¿Cuántas cosas no hace el Señor en medio de nuestras adversidades para la gloria de su nombre? Y si yo puedo ser utilizado aún en medio de las circunstancias más difíciles para que Dios se glorifique, eso es algo que yo debiera tomar con agradecimiento, como una bendición, alegrarme y gozarme en la perspectiva espiritual, aunque la perspectiva terrenal esté llena de dolor y sufrimiento. Voy a ponerles un ejemplo de esto. Hace mucho tiempo, siglo anterior, unos misioneros de apellido Elliot fueron a Ecuador y era un matrimonio y al esposo lo mataron en el lugar donde fueron a hacer misiones, lo mataron. Desde una perspectiva humana, uno pensaría, qué tragedia, cómo es posible que Dios permita que dos misioneros que van al campo sufran porque la población, la etnia o el grupo al que fueron justamente mató al misionero que llegó con la intención de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. ¡Qué tragedia! Desde una perspectiva humana. Pero en la perspectiva divina, la esposa de este hombre regresó al mismo lugar
donde habían asesinado a su esposa. Y desde la perspectiva divina, ella entendió que esa era más bien una posibilidad que Dios estaba abriendo para llevarles el Evangelio y decirles, estas son las buenas nuevas del Evangelio, de la paz y el amor de Cristo, y se las traigo a pesar de que ustedes mataron a mi esposo. Porque es más importante la vida de mi esposo y es más importante incluso mi propia vida. Perdón, es menos importante, no más. Menos importante la vida de mi esposo e incluso mi propia vida, porque al estar aquí me estoy exponiendo a que hagan lo mismo que hicieron con mi esposo. Pero es más importante la gloria de Dios. Y en la gracia del Señor, aunque no le creyeron al esposo, le creyeron a la esposa, al ver que ella los estaba amando, al ir a predicarles el Evangelio, a pesar de lo que ellos habían hecho con su esposo. Y uno podría decir, ¿fue una tragedia? Claro, desde la perspectiva humana fue una tragedia. Y en la perspectiva espiritual, Dios estaba usando esas circunstancias para traer salvación a un grupo étnico que nunca antes había creído en el Evangelio de Jesucristo. Pero el enfoque de la iglesia es, ¿cuál perspectiva vamos a ver? ¿En cuál perspectiva nos vamos a enfocar? Si nuestras peores circunstancias pueden servir para la gloria de Dios, gloria a Dios. Qué glorioso es sufrir por Cristo. Familia, y si yo quisiera decirles algo a cada uno de ustedes, es que sufrir por Cristo es glorioso. No teman sufrir por Cristo. No teman sufrir por Cristo. Nunca se avergüencen de sufrir por Cristo. Gócense, porque es un regalo de Dios que no merecemos. No merecemos sufrir por Cristo, por eso nunca debiéramos de huir del sufrimiento. Y yo les he dicho muchas veces, a veces nuestra oración es, Señor, sácame de este sufrimiento, sácame de este momento de dolor, Señor, yo ya quiero que termine, Señor. Está bien, podemos abrir nuestro corazón al Señor y podemos decirle al Señor, estoy desesperado, ya no puedo, Señor. Esto me sobrepasa, Señor. De hecho, los salmistas lo hicieron, abrieron su corazón delante del Señor. Pero en última instancia, decían, Señor, espera, alma mía, espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Y esa es la comprensión de que yo no sé qué está pasando, Señor, esto me sobrepasa, pero yo sé que tú estás en dominio de esta circunstancia, yo sé que estás actuando para tu gloria, yo sé que algo maravilloso va a salir de todo esto, Señor. Y de hecho, nuestra oración incluso podría ser, Señor, no permitas que salga de esta circunstancia hasta que tus propósitos no se cumplan a cabalidad. Es otra perspectiva de la oración. Señor, me duele, pero Señor, si estás haciendo algo para tu gloria, permíteme tener la perseverancia en medio de este sufrimiento. Si se trata de tu gloria, yo estoy dispuesto a sufrir por ella. Y esa debiera de ser nuestra esperanza, nuestra oración, nuestra seguridad es que todo lo que necesitamos es su presencia y su presencia está en nosotros por medio del Espíritu. Por eso es que tenemos que recordar que el Señor nos coloca en circunstancias donde Él se pueda glorificar. Y eso es glorioso. Y esto nos lleva al tercer punto, tercera verdad, que es mucho más breve. Pero es que el Señor nos coloca en circunstancias donde Él pueda mostrar su fidelidad. Recuerdan que no podemos entender todo, pero podemos entender lo suficiente. Dios está trabajando en otras personas por medio de nuestro sufrimiento, nuestras adversidades o circunstancias. Dios está glorificando en medio de esas circunstancias y Dios nos quiere mostrar su fidelidad en medio de esas circunstancias. Son tres elementos que sí podemos reconocer, en los cuales nos podemos gozar y los cuales deberían de producir adoración de parte nuestra a Dios. Y esto lo vemos en los versículos 21 y 31, porque ¿qué ha dicho Dios? Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. No teman, porque esto es lo que yo voy a hacer. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Puedo confiar en que lo que Dios me está diciendo, Él lo va a llevar a cabo? Versículos 21 al 31 nos dan la respuesta. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Vean lo que pasa. Las aguas como un mar en seco, como tierra seca y dos barreras de agua a cada lado. Que no es solo que abrió el mar, pero imagínense cómo está el fondo del mar.
es arena húmeda. Aquí Dios está haciendo que para los israelitas sea tierra seca, y es importante por lo que va a mencionar más adelante. Dice el versículo 23, entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana de 2 a 6 el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en el ejército egipcio. Entorpeció las ruedas de sus carros. ¿Cómo? ¿Cómo hizo el Señor para hacer que pasara de tierra seca a tierra lodosa? Para que sus llantas, o sus ruedas, no llantas, perdón, sus ruedas, no tenían Goodyear ahí, ni Firestone, ni nada de eso. Para que sus ruedas no fueran fluidas, el Señor permitió posiblemente que el agua empezara a llenar esa tierra seca y se hiciera lodo mientras sus carros y sus ruedas iban avanzando. Estoy leyendo desde una perspectiva del siglo XXI, 22. Dice, versículo 25, entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y ellos no están diciendo, el ejército de los israelitas es muy poderoso, nos están derrotando los israelitas. No, el Señor pelea por ellos. ¿Ven lo que los egipcios están reconociendo? El Señor pelea por ellos. Versículo 26. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco en medio del mar, vean que ahí lo vuelve a mencionar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Es un testimonio de fidelidad de Dios, de que Él pueda llevar adelante lo que para el ser humano es imposible. Como les dije, no vamos a exponer mucho, pero esta sección simplemente nos describe cómo se desarrollaron los eventos que Dios había dicho que iba a llevar a cabo en favor de Israel y para destrucción de los egipcios. Él se glorificó y esto resultó en una respuesta del pueblo hacia Dios, temor y confianza. Okay. Vean que las circunstancias, por más adversas que fueron en cierto tiempo, ¿qué produjeron en Israel? Temor y confianza. ¿Eso es algo bueno? Claro. Si no hubieran pasado por esas circunstancias, hubieran crecido en su comprensión de quién es Dios y en su entendimiento del poder de Dios en medio de las circunstancias. No, pero a veces Dios necesita pasarnos por ahí porque nuestro corazón es más importante que nuestras circunstancias. Ahora, esto es en Israel, pero por ejemplo, ¿qué pasó en los egipcios? Imagínense cuando los comentarios llegaron de vuelta a Egipto. ¿Y por qué vienen con esa cara? Los que no entraron al mar, ¿por qué vienen con tanta tristeza? ¿Y los israelitas? ¿Qué pasó con los israelitas? ¿No iban detrás de ellos? Imagínense lo que nos pasó. Pasó algo que nunca habíamos visto. El mar se abrió y los israelitas pasaron. Y donde nosotros íbamos, el mar nos cayó encima. O sea, cuál ser humano puede utilizar estos elementos en contra de un ejército? Si no es que Dios peleó por ellos. ¿Se imaginan el poder de ese Dios que hasta abrió los mares y nos los echó encima para destruirnos? Pero los israelitas hicieron algo, nada. ¿Se imaginan cómo pudo haber escuchado Egipto el testimonio de cómo Dios destruyó al ejército y a todo el poderío militar más glorioso, grandioso de aquel momento histórico? Lo que esto pudo haber generado en temor e incluso confianza de algunos egipcios en el Dios de Israel.
Entonces, Dios actuó en Israel, Dios actuó en los egipcios, pero más adelante, y en algún momento Andrés nos lo predicó, esto resultó en que los pueblos que habitaban las tierras que eventualmente Israel iba a conquistar temieran del Señor. Y un ejemplo de eso es Rahab, que esconde a los espías y les dice: nosotros sabemos que el Señor nos ha entregado en sus manos. Pero esto hizo que Rahab pudiera tener fe incluso antes de que Israel llegara. ¿Se imaginan? En la ciudad de Jericó, una prostituta había escuchado de esto y creyó y protegió a los espías, y después fue hasta incluida en la genealogía de Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo. ¿Entienden lo glorioso de esto? Ahora, ¿sabían los israelitas que Dios estaba actuando de esta manera en ellos para su bienestar espiritual? No. Ellos estaban nada más pensando en sus situaciones terrenales. ¿Sabían los israelitas que Dios tenía un propósito de destrucción para que los mismos egipcios temieran a Él? No. Ellos estaban pensando en sus circunstancias terrenales. ¿Sabían los israelitas que ese testimonio iba a llegar a otros pueblos para que cuando el pueblo de Dios llegara ahí, una mujer prostituta hubiera venido a formar parte del pueblo de Dios? A los israelitas ni siquiera les pasaba eso por la cabeza. Pero en la perspectiva divina, nuestras circunstancias trascienden, o los planes de Dios trascienden nuestras circunstancias. Por eso es que tenemos que buscar siempre una perspectiva bíblica, eterna, espiritual, celestial, en medio de lo que estemos viviendo, independientemente de lo que estemos viviendo. Porque Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros podemos entender. ¿Ustedes se imaginan que hoy en el año 2023 nosotros estamos estudiando esta historia? ¿Sabían los israelitas que esto iba a ser escrito en un libro, iba a servir para hoy el Señor estar guiando, instruyendo y animando a una generación en el año 2023 para que pongan su mirada en el Señor y la aparten de las circunstancias a partir de lo que Dios estaba haciendo con ellos? Imagínense que esto ha trascendido generaciones, siglos, sin que los israelitas lo supieran. Pero hoy usted y yo nos estamos gozando en nuestro Dios, que utiliza las peores circunstancias para instruir a su pueblo, para animar a su pueblo, para fortalecer a su pueblo, para que su pueblo lo pueda conocer y entienda que Él es mucho más grande que cualquier adversidad que nosotros estemos pasando en este momento. ¿Entienden por qué esto trasciende las circunstancias? ¿Entienden por qué esto es glorioso si es para su gloria? Y entienden que Dios ha utilizado todo esto en la vida de los israelitas para mostrar su fidelidad a ellos y para mostrarnos su fidelidad a nosotros hoy en día. Este es el Dios que tenemos, familia. Este es un Dios maravilloso, glorioso, grande, digno de honra, digno de honor, digno de ser bendecido, digno de ser exaltado, digno de gloria. Y si nuestras peores circunstancias le pueden traer esa gloria, nosotros deberíamos de alegrarnos en ellas. Porque aún en nuestras peores circunstancias, Dios siempre muestra su fidelidad. Porque su palabra lo dice en 1 Timoteo, que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y yo les hago a ustedes la pregunta, demos testimonio público hoy. ¿Hay algún momento en nuestra vida donde nosotros podamos haber acusado a Dios de no ser fiel? ¿Alguien puede decir, hubo un momento en mi vida en que Dios no fue fiel? ¿Alguien lo puede decir? Nadie. Porque Él siempre es fiel. Y las peores circunstancias, por más adversas que sean, nunca pueden comprometer su fidelidad. Nunca pueden atentar contra su fidelidad. Es algo que tenemos que reconocer. Y si no lo ha hecho hasta hoy, nunca va a pasar. Porque Él no puede ser diferente a lo que es. Y el Dios que es todopoderoso y que es fiel, está en dominio de todas nuestras circunstancias. Por eso nunca una circunstancia específica, por más dolorosa que sea, debiera de opacar todo lo que Dios está haciendo. Y nosotros no podemos entender esto, pero podemos entender tres cosas. Dios está actuando en otras personas por medio de nuestras adversidades. Dios se está glorificando en medio de nuestras adversidades. Y Dios quiere que conozcamos a mayor profundidad su fidelidad
aún en medio de nuestras adversidades. Eso sí lo podemos entender y es suficiente para gozarnos y adorarlo, aunque no podemos entender todo lo que Dios está haciendo. Quiero terminar con esto, y es la conexión que tiene este pasaje con la cruz. Porque de la misma manera que Dios utilizó la muerte de Jesucristo en la cruz como medio de salvación para el que cree y como medio de condenación para el que no cree, Dios utilizó el mar rojo para salvación de su pueblo y para condenación de sus enemigos. ¿Okay? Y aquel panorama y el resultado de ese panorama debiera hablarnos a nosotros de la cruz de Cristo. Hubo un solo egipcio que se aventuró a atentar contra la soberanía de Dios entrando al mar que se salvó. No, el texto nos dice, todos murieron. Hubo un solo israelita que confió en Dios entrando al mar y no se salvó. No, el texto nos dice, todos pasaron. Va a haber un solo creyente que ponga su fe en Jesucristo como al Cordero de Dios que fue sacrificado e inmolado en la cruz del Calvario para salvación del pecador, que no vaya a alcanzar la gloria de Dios. No. Todos vamos a llegar ahí. Va a haber una sola persona que piense que por hacer las cosas bien, por ser obediente, aunque sabemos que nadie es obediente, que pueda llegar a la salvación en Cristo sin haber puesto su fe única y exclusivamente en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz del Calvario. No. Nadie puede entrar en la gloria de Dios a menos de que sea por medio del único mediador que Dios ha dado entre Dios y nosotros, y ese es Jesucristo. Pero aquel testimonio del mar da testimonio para nuestra salvación futura. Porque lo que Dios ha prometido, Él lo hace. Él prometió salvar a Israel y destruir a Egipto, y Él ha prometido salvar a su iglesia y destruir a todos los que se oponen a su sabiduría expresada de manera tangible y corporal en la persona de Jesucristo. Así que todos nosotros podemos confiar en que esa experiencia del Mar Rojo apunta también a nuestra salvación futura cuando Jesucristo regrese como juez para hacer justicia y darle al que ha tenido fe acceso a la gloria y darle al que no ha tenido fe condenación eterna. Y adicionalmente, Cristo mismo nos ha modelado de manera perfecta lo que es ver con ojos espirituales. Porque ninguno de nosotros ha sufrido circunstancias tan adversas como Cristo las sufrió. Ninguno de nosotros ha padecido como Cristo padeció. Pero Él estuvo dispuesto a ir hasta la cruz, porque su perspectiva era divina, era celestial, era eterna, era espiritual. Porque sabía que sus circunstancias iban a impactar vidas por las futuras generaciones, a pesar de haber sido una persona que se crió y vivió únicamente en el territorio de Israel. Sus sufrimientos han impactado hasta Costa Rica y hoy usted y yo podemos tener fe en Él y seguridad de salvación. Él tenía una perspectiva bíblica y sabía que sus sufrimientos eran necesarios para la bendición de otras personas. Y nosotros somos testimonio de que hemos sido bendecidos por su vida, su perfecta obediencia, su muerte y su resurrección. Pero no solo eso. Cristo sabía que su sufrimiento era lo que más gloria le iba a traer a Dios. Porque por medio de sus padecimientos y de su muerte, Él pudo decirle al Señor, Señor, te he glorificado. Y hoy cada uno de nosotros levanta las manos diciendo, gloria al Señor por la salvación inmerecida que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Él sabía que su padecimiento era el camino a la gloria de Dios, a la máxima expresión de glorificación para el Señor, porque Él nos ha dado la salvación por medio de sus sufrimientos. Pero también la vida de Cristo nos da testimonio de que Él confiaba en la fidelidad del Señor. Primero, que lo levantaría de los muertos. Y segundo, que por medio de ese sacrificio se abriría el nuevo pacto por medio de la fe, en cuanto a que todo aquel que creyera en Él verdaderamente llegaría a tener vida eterna. Dios fue fiel para levantarlo de los muertos y Dios fue fiel para que por medio de su sacrificio la salvación fuera ofrecido a todo pueblo, toda etnia, toda lengua y a toda persona que habita en este mundo. Cristo tuvo
una perspectiva espiritual y sabía que no se trataba de él. Sabía que su vida tenía un propósito que trascendía sus sufrimientos. Igual, familia, se los digo, no somos Jesús, no vamos a salvar a nadie, pero nuestros sufrimientos van a ser utilizados por Dios para tratar en el corazón de otras personas, van a ser utilizados por Dios para la gloria de su nombre, y nosotros vamos a experimentar la gloriosa fidelidad de Dios en nuestras vidas, aún en nuestras peores circunstancias. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y son 3 prácticas, 3 realidades espirituales que nos pueden ayudar a ver el mundo con una perspectiva espiritual. En medio de las peores circunstancias, usted y yo podemos gozarnos y adorar al Señor en ellas. Y si algo nos enseña este texto es eso, es que el pueblo de Dios necesita aprender a ver con ojos espirituales. Y eso es tomar cualquier circunstancia a la luz de quién es Dios y de sus planes. Y cualquier circunstancia va a ser razón de adoración y de gozo y de felicidad para nosotros si sabemos que Dios, que es el Todopoderoso, va a estar actuando de maneras poderosas aún en nuestras peores circunstancias. Así vivimos como pueblo de Dios, así nos gozamos en Él, así adoramos a Él y así damos testimonio al mundo de que aún en nuestras peores circunstancias nosotros podemos tener una paz sincera, podemos tener un gozo sincero, porque es más importante el testimonio y la gloria de nuestro Dios que nuestra propia tranquilidad en este mundo. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por darnos este pasaje, Señor, en esta fecha particular, en este año en particular, Señor. Yo creo que todos de alguna u otra manera, Señor, enfrentamos dificultades, ya sean en nuestras vidas o en las vidas de personas cercanas que nos afectan también a nosotros, Señor. Y no estamos hablando del pecado, Señor. Estamos hablando, Señor, de caminar en tu voluntad. Aún en el pecado te glorificas. Pero cuánto más en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad, en nuestra determinación de caminar en tu voluntad a pesar de nuestra imperfección, y tomas esas circunstancias adversas para operar, nos llevas ahí para operar poderosamente en este mundo, Señor. Recuérdanos, Padre, que no somos esa última Coca-Cola en el desierto, que no se trata de nosotros, Señor. Fuimos creados para la gloria de tu nombre, Señor. Y si en nosotros te quieres glorificar, eso es una bendición para nosotros. Y si en nosotros te quieres glorificar, llevándonos a situaciones difíciles y adversas, a circunstancias difíciles y adversas, Señor, que sea para tu gloria, Señor. Danos la gracia para en medio de eso ser una iglesia que continuamente nos llevamos a la perspectiva espiritual unos a otros, para no desfallecer, sino perseverar, porque no hay esperanza alguna en la perspectiva humana terrenal, pero hay esperanza absoluta en la perspectiva espiritual y divina, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordarnos, a predicarle a nuestra mente y a predicarla a nuestra alma. Ten una perspectiva espiritual, busca la perspectiva espiritual, anhela la perspectiva espiritual y enseñarle a nuestra alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Recuérdanos que estás trabajando en las otras personas, te estás glorificando y estás mostrando tu fidelidad en medio de nuestras circunstancias, Señor, porque eres el Todopoderoso, que no pierde de vista a sus hijos, que no descansa, que no llega tarde, siempre estás, siempre actúas para que los propósitos gloriosos que has dispuesto desde antes de la fundación del mundo se cumplan, y nosotros tenemos la bendición de ser parte de ellos. Ayúdanos a gozarnos en ellos, aun cuando traigan dolor, sufrimiento, persecución. Ayúdanos a gozarnos en ellos, porque no somos merecedores de sufrir por ti ni por tu causa, Señor. No somos merecedores de sufrir por ti y por el Evangelio. No somos merecedores de sufrir por ti y por tu gloria, Señor.
pero nos has dado ese regalo, esa bendición y esa gracia de poder sufrir por ti, Señor. Ayúdanos a ver las circunstancias adversas y los sufrimientos desde esa perspectiva espiritual para poder gozarnos en ellos antes de quejarnos y para poder adorarte antes de rechazarte, Señor. Porque el texto de cómo destruiste a los egipcios testifica de que destruirás a tus enemigos y al mismo tiempo testifica de que así como rescataste a los israelitas, nos rescatarás a nosotros cuando creas que es oportuno que Jesucristo regrese por su iglesia. Qué gloriosa esperanza tenemos de que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. Por lo tanto, Señor, danos valentía para vivir en este mundo caído. Danos determinación para vivir en este mundo caído, Señor. Y danos la fuerza para perseverar en la perspectiva espiritual aún en medio de nuestras peores circunstancias. Y que todo esto sea hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.